Bueno, el tema que a mí concierne entonces es sobre la canulación en pacientes neonatales y pediátricos. Esta charla inclusive ya la habíamos presentado en un RCM previamente, le hice unas pequeñas mejoras. Entonces la idea es como tener los conceptos básicos en la canulación en esta importante población, pues que sobre todo con el uso de estas tecnologías que se puso de moda en pandemia, y por ende en nuestro país hemos visto pues cada vez la necesidad de ofrecer este manejo a esta importante población. Entonces, aproximadamente en el mundo contamos con que tenemos casi 230 centros que realizan ECMO neonatal y pediátrico, ¿cierto? Esto pues era a principios del 2020, posiblemente esa cifra ya esté hasta duplicada. Y hay muchos pacientes pues ya reportados en bases de datos. Recordar que los neonatos de 0 a 28 días y los pacientes pediátricos es a partir del mes hasta los 17 años, en algunos 17 años, 11 meses, 30 días, ¿cierto? Después de eso se pasan para los internistas. En la sobrevida, pues el ECMO es una terapia de rescate, es una terapia altamente, digamos, y usualmente compleja. Entonces vemos que en neonatos y en pediátricos una sobrevida, dependiendo de la patología, cercana casi que al 40%, en los ECMO respiratorios la sobrevida aumenta un poco más, sobre todo en pacientes neonatales, pero sí, a pesar de que es una terapia bastante mórbida y con una mortalidad importante, vemos que los pacientes que requieren esta terapia, si no se les ofrece, la mortalidad sería cercana al 100%. Entonces, hablando pues de lo que me concierne, la canulación, lo más importante es escoger un tamaño adecuado en las cánulas, ¿cierto? Entonces, ¿el por qué? El éxito de esta terapia va a depender del flujo adecuado a través del circuito. ¿Y qué va a dar un flujo adecuado a través del circuito? Pues que tengamos un adecuado drenaje y una adecuada perfusión. Entonces, las cánulas son la interfaz entre el paciente y el circuito, ¿cierto? ¿Qué es una adecuada cánula? Es una cánula que debe permitir un flujo óptimo, ¿cierto? Más o menos de 80 a 120 mililitros por kilogramo por minuto y minimizar la hemólisis o daño sanguíneo. Entonces, el flujo a través de la cánula va a depender de muchas variables, unas variables proporcionales y otras variables inversas, ¿cierto? Que ya lo vamos a mirar. Y como básico, pues un flujo turbulento, que siempre va a existir la turbulencia porque esto no es fisiológico. A mayor turbulencia se va a disminuir la efectividad del flujo a través de las cánulas. Entonces, esta ley, la ley de Poisson, que básicamente va a tener unas variables que nos van a hablar del radio, la diferencia de la longitud, la presión y la viscosidad, ¿cierto? Entonces, el caudal del volumen, la cantidad de volumen que pasa a través de la cánula va a depender y proporcionalmente a la diferencia de la presión y el radio e inversamente a la viscosidad y la longitud. Entonces, aquí vemos pues como en... Esto no tiene señalizador. Bueno. Verde, yo soy daltónico. Así. También. Entonces, vemos pues en estas variables, comparando una arteria, ¿cierto? Que esto también pues aplicaría para las cánulas, sobre todo las de infusión arterial. Cánulas que no tengan ninguna oclusión van a tener un caudal, ¿cierto? Si tenemos a 120 milímetros de mercurio la presión, el caudal va a ser este, ¿cierto? En cambio, si tenemos una oclusión del 20% por aterosclerosis, a la misma presión de 120 milímetros de mercurio, el caudal va a ser este. Y vamos a necesitar un aumento de la presión a 293 milímetros de mercurio para restaurar el flujo que normalmente tendríamos si no lo tuviéramos obstruido, ¿cierto? Y así, aumentando la oclusión al 50 y al 80%, vemos que el caudal se disminuye abrumadoramente y que las presiones que tendríamos que hacer en ese circuito o en esa arteria o en esa cánula serían equivalentes a presiones que serían imposibles de llegar en un circuito de ECMO, ¿cierto? Entonces, por eso es que las ecmólogas y que las personas están muy cansonas, que hay que pararle bola a los trombitos que hay en las cánulas, ¿sí o no? Muy bien. Otras variables diferentes. Entonces, aquí vemos que si en esa tubería aumentamos
la longitud al doble, ¿en qué va a caer el caudal? ¿Cierto? Teniendo en cuenta que la presión va a ser igual y que no tenemos resistencias asociadas a oclusión del vaso, ¿cierto? Lo mismo, si la viscosidad se aumenta al doble, la presión cae. Si la presión aumenta al doble, pues si no tenemos ninguna de las otras variables, el caudal aumentaría al doble. Y si el radio aumenta al doble, pues miren cómo se variaría, ¿cierto? Obviamente esto es dinámico y esto no depende de una sola variable, son todas las variables que van a definir el caudal. La diferencia de la presión entre la entrada y la salida, ¿cierto? El radio de la cánula, la viscosidad y la longitud. De acuerdo a esas 4 variables es que nosotros deberíamos escoger una adecuada cánula de infusión o de drenaje, ¿cierto? En las cánulas venosas, digamos que se cumplen parte de estas variables, solo que las cánulas arteriales van a depender de la bomba, del circuito, ¿cierto? Mientras que las cánulas venosas van a depender mayormente de tener un adecuado drenaje para garantizar, ya sea por drenaje pasivo y activo también de la misma bomba, que el circuito funcione de una adecuada manera. Entonces, por eso para el drenaje venoso es importante utilizar siempre la cánula con el mayor diámetro posible y la menor longitud, ¿cierto? Diámetro y longitud. Si la cánula está bien posicionada y el volumen intravascular es adecuado, que ya son variables que dependen netamente del paciente, el principal determinante del drenaje va a ser la resistencia de la propia cánula, ¿cierto? Y tener en cuenta que los diámetros van de acuerdo al fabricante y la mayoría de los diámetros de las cánulas venosas van a depender del radio externo. Entonces a uno le dicen que hay una cánula 12 French, es una cánula 12 French que mide de lado a lado 12 French, pero que internamente, dependiendo de los materiales y de cómo se configure esa cánula, va a ser inclusive de menor diámetro. Entonces muchas veces ustedes ven que entre las mismas marcas las cánulas drenan muy diferente, ¿cierto? Bueno, entonces usualmente estas cánulas venosas las utilizamos con orificios distales. Esos orificios distales lo que hacen es disminuir resistencias, ¿cierto? Y ustedes ven que también esas cánulas tienen una parte con un recubrimiento de alambre. Ese recubrimiento de alambre permite que la cánula se doble, que nosotros le podamos cambiar la configuración de la cánula sin alterar el drenaje. Esa es la gracia pues, de los alambres, que permiten que la cánula se deforme sin alterarse mucho la rheología de la propia cánula. Esta es una tabla que le copié a las perfusionistas de la Biblia, de la perfusión de aquí de la clínica, en la cual ellas muy juiciosamente tienen, dependiendo del sitio de la canulación y dependiendo de la superficie corporal y peso, ¿cierto? Cuáles flujos nos permiten máximos, compresiones máximas y lo que se recomiendan de acuerdo a la marca de las cánulas que nosotros manejamos acá, ¿cierto? Entonces, muy bonitas las tablas y la verdad que nos ayuda bastante pues, para cuando tenemos que ofrecerle la canulación a estos pacientes. Y básicamente, esto fue lo que encontré pues, en la literatura a grosso modo y de una manera sencilla, de acuerdo al peso de los pacientes, qué cánula arterial y qué cánula venosa podemos utilizar. Esto es muy a grosso modo, porque eso depende del tipo de cánula, de la marca de la cánula, ¿cierto? Dependiendo de si es una canulación central o periférica. Entonces vemos que las cánulas venosas aquí vemos múltiples, ¿cierto? Vemos desde cánulas de drenaje simple con cánulas de drenaje periférica compuestas con múltiples orificios que nos van a permitir en pacientes de más peso o de adultos, drenaje de la cava inferior, la aurícula y la cava superior, ¿cierto? Que para eso son todos estos orificios. Cánulas arteriales, que nosotros aquí usualmente utilizamos cánulas arteriales para drenaje venoso en pacientes pediátricos, ¿cierto? Cánulas hay demasiadas, ¿cierto? Las cánulas maleables que utilizamos en cirugía, las cánulas punta metálica, entonces las cánulas pues hay demasiadas, ojalá las tuviéramos todas acá, ¿cierto? Las cánulas de doble lumen, que sería muy importante empezar a utilizar este tipo de terapia, sobre todo aquí y con el advenimiento de patologías respiratorias susceptibles de manejo en ECMO cada vez más frecuente en pacientes pediátricos y neonatales. Son cánulas que permiten una mejor, digamos, un manejo más óptimo en este tipo de pacientes, sobre todo son pacientes que tienen un acceso vascular bastante complejo. Y son cánulas que se deben utilizar pacientes con una buena función cardíaca. Ya vamos a ver por qué.
generalmente tienen, no tienen el drenaje y la reinfusión por puertos separados en la misma cánula, ¿cierto? Y al tener ese drenaje y reinfusión por la misma cánula, pues van a tener un porcentaje de recirculación muy importante. Esto es de acuerdo al peso, pero ya en tipo solo cánula Avalon, pero en este tipo de cánulas también hay varias marcas, ¿cierto? Entonces vemos que tenemos las de Maquette, las duales, ¿cierto? Las Avalon también de Maquette. Tenemos las Origin, que son estas son las de Medtronic, no me acuerdo cuál. Y tenemos ya de Covidien, pero estas son cánulas que aplican más que todo para diálisis, pero puede ser Maquette. Muchas gracias, doctora. Entonces aquí vemos cómo se pone este tipo de cánula, ¿cierto? Lo que yo les decía, el drenaje de puerto y reinfusión y de drenaje por la misma cánula, ¿cierto? Generalmente van a tener dos orificios, drenaje, y aquí van a tener la reinfusión. La reinfusión tiene que ir orientada hacia la válvula tricúspide, ¿cierto? Vamos a tener un puerto de drenaje aquí y un puerto de drenaje acá y la reinfusión hacia la tricúspide. Es una cánula muy interesante pues, para el manejo de patologías que requieran ECMOs respiratorios, venovenosos. Y las cánulas arteriales pues, van a ser cánulas de menor diámetro que las venosas, obviamente por el tamaño de la arteria. Las venas pues, van a permitir una distensibilidad importante que inclusive a veces uno siente pues, que está, digamos, alterando demasiado el diámetro de la vena, pues las venas permiten una distensión adecuada, ¿cierto? Entonces por eso es que a uno pues, a veces no le da como miedo poner tanto cánulas gruesas en las venas. Pero las arterias no. Y las arterias tenemos un gran problema que generalmente son circulaciones distales, entonces tenemos que garantizar que tengan adecuado flujo distal, sea para la cabeza, para el miembro superior, para el miembro inferior. Entonces, como son cánulas más pequeñas, van a tener mayor resistencia, pero a pesar de tener una resistencia alta y que el flujo vaya a depender de la bomba, obviamente también van a haber variables propias del paciente, ¿cierto? Que es la resistencia periférica del paciente. Lo que les decía aquí, lo que les acabo de hablar, la presión posiblemente va a caer por su longitud, pero el principal determinante de la presión del circuito, uno de los principales, no el principal, uno de los principales va a ser la presión media del paciente. La misma tabla de las perfusionistas de la clínica, que muy juiciosas y que yo fácilmente copié, que básicamente explica lo mismo, ¿cierto? Teniendo las variables dependiendo del peso del paciente, del flujo máximo que vamos a necesitar, la presión máxima que va a tolerar. Cánulas arteriales, igualmente vamos a tener cánulas pediátricas neonatales, ¿cierto? Estas cánulas, pues, dependiendo del paciente y depende del flujo que necesite, pues vamos a mirar qué cánula y por dónde se la vamos a poner, ¿cierto? Y cánulas, pues, la mayoría o casi todas las que tenemos acá para la población pediátrica son cánulas que se utilizan para poner abiertas. Nos gustaría mucho tener percutáneas para empezar a hacer casi todo percutáneo en ECMO pediátrico, algún día lo vamos a lograr. Las configuraciones, dependiendo de lo que necesitemos, configuraciones las que queramos, ¿cierto? Entonces estas son algunas, pero hay múltiples configuraciones que inclusive aquí no están puestas. Venoveno arterial, ¿cierto? Drenaje por arriba, drenaje por abajo y un puerto de infusión que puede ser por arriba o por abajo, un puerto de perfusión, perdón, ¿cierto? Igual, podemos drenar las dos femorales e infundir por una arteria femoral, ¿cierto? Podemos drenar dos por arriba e infundir una por abajo, o sea, eso depende de lo que queramos hacer. Y en la población pediátrica va a ser muy importante, y eso yo creo que es el mensaje más importante, los niños vienen pues muy alterados muchas veces en la anatomía. Entonces, dependiendo de cómo esté la anatomía, uno se puede ingeniar la forma de canularlo, como sea lo puede canular uno, con tal de tener un adecuado drenaje y un adecuado puerto para perfundir. Como generalidades, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros generalmente anticoagulamos, generalmente no siempre anticoagulamos, 100 unidades por kilogramo de heparina, o 50 si el paciente está con sangrado o coagulopatía o pacientes posoperatorios de cirugía grandes, ¿cierto? Para mantener una CT entre 200 o 250 o un PTT mayor de 30 segundos en la UCI, ¿cierto? Generalmente estos pacientes pues les gustaría a uno siempre acomodarlos por ecografía transesofágica o transtorácica, a veces es muy complejo por el tamaño de los pacientes, a veces inclusive nosotros logramos acomodar estas cánulas casi que por palpación, ¿cierto? O midiendo desde el diámetro externo hacia donde quiere que uno vaya. Y las cánulas bilumen que no hemos puesto acá, pero que yo sé que vamos a poner, idealmente deben ser acomodadas por ecocardiograma, ¿cierto? Algunas veces por fluoroscopia, pero
hemos visto que en adultos con ecocardiograma transesofágico nos va bastante bien. Entonces, como siempre, el objetivo de la canulación debe ser siempre en la fase arterial, tener un adecuado flujo de distribución, que eso nos garantiza una adecuada perfusión. Y la venosa, un adecuado drenaje, que nos va a garantizar una adecuada función del sistema. En el ECMO venovenoso, la mayor limitación, como les había dicho, va a ser el flujo del drenaje, o sea, un adecuado drenaje de la cánula de drenaje venoso, ¿cierto? Por eso siempre tenemos que acomodar la cánula de mayor diámetro posible. Las cánulas doble volumen, ¿qué nos van a nosotros a facilitar? Nos van a facilitar que en estos niños los drenajes, o sea, los accesos vasculares son bastante complejos, sobre todo en los niños pequeños, ¿cierto? Niños pequeños menores de 10 kilos, el abordaje más fácil va a ser la yugular. La yugular es mucho más grande que una femoral. Los adultos, pues, las yugulares y la femoral van a ser de un tamaño muy adecuado para meterle cánulas, pero estos niños, y generalmente niños cardiópatas con múltiples accesos vasculares femorales, van a tener esas femorales tapadas. Entonces sería muy, muy importante implementar el uso de las cánulas de doble lumen. Esto ya se los había dicho, la recirculación. Para evitar eso, pues la válvula de infusión va hacia la válvula tricúspide. Y de la cánula doble lumen, la más pequeña es la 12 French, que se maneja actualmente, 4 milímetros, ¿cierto? De 4 milímetros sería pues muy importante para nosotros o para poder ofrecer ECMO respiratorios en niños que requieran ECMO de esta categoría. Lo que les decía, la vena femoral es muy pequeña en los niños. Hay veces que inclusive nos toca disecar quirúrgicamente para hacer abordajes ilíacos en los niños. Y usualmente el diámetro es bastante diferente, ¿cierto? Esto ya pues lo habíamos dicho. Entonces las configuraciones utilizadas en el ECMO venovenoso, yugulofemorales, son muy eficientes, ofrecen mejor intercambio gaseoso y menor recirculación, ¿cierto? Femoroyugulares, ¿cierto? Que también lo hemos utilizado acá, y básicamente es por el tamaño de las yugulares y de las femorales. Entonces a veces invertimos, no yugulofemorales, sino femoroyugulares y nos da un mejor drenaje, pero básicamente eso es por el tamaño de la yugular. Entonces como a la yugular le puedo meter una cánula de mayor diámetro, pues me va a drenar más, ¿cierto? Femorofemorales, poco utilizados en los niños. Pues yo aquí nunca lo hemos utilizado, y sobre todo porque las cánulas femorales en los niños utilizamos son cánulas arteriales de adultos. Entonces, garantizar de que no haya una recirculación importante con una cánula de estas va a ser muy difícil. Entonces, femorofemorales, pues utilizarlos y nunca lo he visto. Y en neonatos, generalmente los neonatos, cuando requieren ECMO venovenosos o un soporte respiratorio, van a terminar siempre con un ECMO venoarterial por el tamaño de las cánulas. No tenemos pues como disponibilidad de hacerle un venovenoso a un paciente recién nacido, inclusive menores de 10 kilos, ¿cierto? 10, 12 kilos. Entonces, vemos pues en los venovenosos, los femoroyugulares o yugulofemorales, la idea es que vamos a tener una cánula de drenaje. Estas son cánulas de adultos, pero en pacientes pediátricos que el peso y el tamaño nos dieran, le podríamos meter estas cánulas que tienen todos estos puertos de drenaje que nos garantizan tener cava inferior, aurícula y cava superior si no quisiesen, ¿cierto? Pero como vamos a hacer un venovenoso, la idea es que esta cánula que sea la que drena más, sea que la que esté ubicada ya sea en cava, la cava inferior, y la cánula de infusión o de perfusión esté ubicada en la aurícula derecha, básicamente para que se vaya todo hacia la válvula tricúspide y recircule ya hacia la vía sistémica. Esto va a tener un porcentaje de recirculación, siempre van a tener porcentajes de recirculación, que con la acomodación de las cánulas es lo que tenemos que tratar de identificar para disminuirlo al máximo, ¿cierto? Las cánulas Avalon, que ya les había mostrado, ¿cierto? Entonces, drenaje e infusión. La infusión siempre mirando hacia la tricúspide. Pues Avalon no, las cánulas Bilumen. Avalon es una marca. Y ya las otras configuraciones, femorales, la idea sería esta, drenar e infundir un poco más arriba, ¿cierto? Cuando no tenemos accesos por arriba, pero estos niños pues casi que no aplica. Y los venoarteriales cuando se requiere ya un soporte cardíaco, ¿cierto? Neonatos o lactantes menores de 12 kilos y 2 años, ¿cierto? Entonces, generalmente menores de 12 kilos y menores de 2 años, no mayores, aquí me equivoqué. Se aborda por cuello, yugular interna y carótida común, ¿cierto? Por el tamaño de los vasos. En algunas series está descrita la ligadura de la arteria carótida común y se describen lesiones neurológicas hasta el 1.4%, ¿cierto? Más con la ligadura, es poco si tenemos sobre todo pacientes con el polígono de Willis permeable,
Aquí ya hemos tenido problemas con esto, ¿cierto? Entonces, a veces a uno le da miedo estas ligaduras o no hacer trombectomías en las arterias carótidas, pero el riesgo cerebral en una carnación carótida siempre va a existir. Y en niños mayores de 12 kilos, sí está descrito, mayores de 12 kilos, que se aumenta el riesgo neurológico en abordajes por cuello, ¿cierto? Y el abordaje femoral en preescolares, entonces ahí sí, mayores de 12 kilos, perdón, o 2 años de edad, ¿cierto? Cuando los vasos femorales son suficientemente grandes. ¿Qué problema vamos a tener con los vasos femorales? Como todos los vasos terminales que no tienen circulaciones, digamos, compartidas, las isquemias. Entonces, el riesgo de isquemia en la extremidad inferior cuando la presión de perfusión es menor a 50 milímetros de mercurio. ¿Y eso qué nos va a alertar a nosotros? El tamaño de la arteria. Casi todas las arterias que requieren estos pacientes van a quedar oclusivas. En adultos casi siempre quedan oclusivas, en los niños pues también. Entonces nos va a obligar a ponerle un catéter de perfusión distal, ¿cierto? También podemos utilizar otras estrategias como canular con injertos de PTF o de Dacron, pero eso pues aumenta bastante la tasa de sangrado. Y lo otro que tenemos que tener importante, sobre todo en niños que tienen una adecuada función con las canulaciones distales, es el síndrome de Arlequín, que igualmente se presenta en los pacientes adultos. Es igual pues el mecanismo fisiopatológico, ¿cierto? Y esto lo solucionamos parcialmente colocándole una cánula arterial en la vena yugular para poner oxígeno pues en el lado derecho. El flujo femoral es un flujo retrógrado y no fisiológico y aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo. Esa es la fisiopatología del síndrome de Arlequín, ¿cierto? Que básicamente estos niños son desaturados arriba y saturados abajo. Pues todos los pacientes, niños, no todos los pacientes. Entonces, otros abordajes arteriales como el axilar, el subclavio y los injertos de PTF no los puede tener en cuenta. Y eso va a ir de acuerdo a la estrategia que uno tenga y la anatomía que uno tenga estos pacientes, ¿cierto? En abordajes centrales, hay veces que los niños no tenemos abordajes periféricos, y no solo en pacientes posoperatorios. Hay veces nos toca hacerle una esternotomía al paciente para poderlo canular en ECMO. No tenemos ningún otro abordaje. La canulación central es la canulación más fisiológica que no le podría ofrecer a estos pacientes, ¿cierto? Un drenaje directo de los sitios de drenaje que le podamos drenar, sea aurícula derecha, sea aurícula izquierda, sea aurículas ambiguas, sea Glenn, sea Fontan, ¿cierto? Y una infusión anterógrada por la aorta. Hay veces que vamos a necesitar un vent para drenar cavidades izquierdas, sobre todo en pacientes con edema pulmonar o pacientes que tengan una disfunción ventricular importante o pacientes que estén ya entrando a ser candidatos a trasplantar. Y ya cuando uno tiene necesidad de drenar cavidades izquierdas, pues uno podría poner catéteres largos para drenar cavidades izquierdas en abordajes periféricos, ¿cierto? Por hemodinamia, o simplemente hacerle un rasking, una tracheotomía amplia para que se drenen las cavidades izquierdas a través de la canulación venosa. Pues esto básicamente ya lo hemos visto, ¿cierto? Los tipos de abordaje venoarterial. El venoarteriovenoso que les decía, ¿sí? Se drena, se infunde. Esto es lo que en el drenaje femoral y la infusión femoral hace el síndrome de Arlequín. Le ponemos una cánula arterial a la vena yugular para que le entre oxígeno al lado derecho y se oxigene el lado izquierdo superior. Estos son los canulaciones distales para una adecuada perfusión distal, ¿cierto? Como vemos aquí que tenemos un drenaje venoso y una infusión arterial femoral. Esta cánula posiblemente le quedó oclusiva, entonces garantizamos en la femoral superficial un catéter de reinfusión. Hemos intentado de todo, cánulas flexibles, cánulas rígidas, anillados, injertos, y yo creo que no existe la cánula ideal. Vamos a tener siempre problemas con estas cánulas, pero bueno, algo se tiene que hacer. Y ya perfusiones distales ya más complejas que pueden ser abordajes quirúrgicos, inclusive por hemodinamia o radiología, en el que canulamos arterias pedias, tibiales y garantizamos que la pierna esté bien perfundida. Ya estos son canulaciones más, esto ya es un adulto, pero son canulaciones que también demuestran los sitios de infusión distal, ¿cierto? Las complicaciones de los abordajes arteriales van a estar dependiendo del sitio de la canulación, ¿cierto? Y las complicaciones arteriales generalmente son catástrofes, desde las, digamos, más comunes como extravasación o disecciones, sangrados a nivel distal, ya sea en cualquier economía o en el sistema nervioso central, complicaciones cerebrales por embolias o sangrados, isquemia de las extremidades, lesiones vasculares complejas, infecciones o endarteritis que hemos tenido más que todo en trasplantados adultos, seromas o fístulas, bastante complejas de manejar la mayoría,
y lo ideal pues es obviamente no tenerlas. Y aquí vemos pues como dependiendo del abordaje, la incidencia de las complicaciones. Vemos que esto ya está un poco desactualizado porque la inserción percutánea se puede hacer en cualquiera, ¿cierto? Femoral, subclavia, carótida, inclusive en la aórtica, ¿cierto? Porque ya tenemos posibilidades ya sea de cierre quirúrgico posterior o de cierres percutáneos con algunas suturas. Perfusiones, complicaciones distales que requieran amputaciones o fasciotomías, pues vemos que afortunadamente pues en la carótida no, porque imaginen amputando una cabeza, ¿cierto? Pero es importante determinar en los miembros la adecuada perfusión, ¿cierto? La adecuada perfusión para evitar complicaciones, que es muy maluco puede levantar a un paciente después de un ECMO y que toque amputarlo, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Estamos ya haciendo cada vez más canulaciones percutáneas, ¿cierto? Y estamos cada vez aumentando las canulaciones periféricas, pero definitivamente en algunos pacientes nos toca hacer canulaciones centrales, así no sean posoperatorios. Y eso es de acuerdo al tamaño de la cánula y a lo que queramos hacer nosotros. Las perfusiones distales, hemos tratado de ser muy juiciosos con esas perfusiones distales, y ya a veces necesitamos canulaciones avanzadas para hacer el flujo anterógrado. Esas canulaciones avanzadas con flujo anterógrado generalmente son centrales, ¿cierto? Y lo que les decía al principio, esto va a variar según la anatomía y fisiología. Y el manejo en la UCI va a ser guiado por metas, que eso ya posteriormente hablarán mis compañeros intensivistas. Entonces, en los niños es muy importante definir qué tipo de ECMO necesita, qué tipo de patología presenta, y sobre todo en una institución como estas, y cada vez nos van a llegar más pacientes que antes consideramos que el manejo era muy limitado, que porque tendrían síndrome de Down, que porque tendría un síndrome raro, que porque tenía comunicaciones interventriculares o que porque era hipertenso pulmonar. Hoy en día ninguna de esas variables es contraindicación para canular a un paciente en ECMO, ¿cierto? Entonces cada vez nos van a llegar este tipo de pacientes más complejos para ofrecer en este tipo de anatomías un adecuado manejo del ECMO. Esto es una paciente adulta, pero esto es una canulación avanzada que hicimos de un veno pulmonar, una señora muy gordita que nos tocó hacerle una mini toracotomía derecha para canular con un injerto de la arteria pulmonar y ofrecerle un ECMO venopulmonar que ahora está pues tan de moda en la UCI, ¿cierto? Todos los niños, todos los pacientes adultos requieren ECMO venopulmonar. Oh, orgulloso. Estamos muy orgullosos de usted, doctor. ECMOs en univentriculares. Esto es un paradigma que aquí en la clínica hemos intentado cambiar un poco. Esto ya se ha demostrado a nivel del mundo que cada vez se utiliza más el ECMO en los pacientes univentriculares. Estos niños univentriculares tienen una sobrevida y una tasa de, digamos, no tasa, sino una calidad de vida muy óptima con los manejos exitosos quirúrgicos y médicos que les hacen, ¿cierto? Entonces estos niños muchas veces antes se desahuciaban porque era un posoperatorio, un norbo de un Damos, entonces no se puede meter en ECMO. Hoy en día sí los metemos en ECMO y ya hemos tenido que, a pesar que la mortalidad es alta, estos pacientes tienen ya algún porcentaje, digamos, adicional de sobrevida con el manejo de estas terapias. En estos niños, generalmente aquí en la clínica utilizamos operarlos en el periodo neonatal. Ahora estamos haciendo un cambio por un cerclaje y una técnica que estamos desarrollando de un cerclaje pulmonar para hacerles esta cirugía del nódulo del Damos un poco más tarde y abolir el uso de las fístulas, ya sea una fístula BT o una fístula de Sano, y hacerle de una vez el Glenn. Entonces estos niños, como ustedes saben, no tienen un ventrículo izquierdo, tienen una aorta limítrofe y van a tener una cavidad derecha importante. Entonces, ¿cómo canulo yo un paciente de estos en ECMO? ¿Cierto? Y eso es como digamos, uno de los mensajes que les quiero dejar acá. Generalmente son pacientes para canular posoperatorio. No nos ha llegado el primer Norwood fístula, Norwood Glenn, para canular por una neumonía, ¿cierto? Algún día nos llegará y tenemos que estar preparados. Pero entonces estos niños tienen una aorta grande, reconstruida con un parche, y van a tener una aurícula derecha grande. Generalmente, en cirugía, nosotros le hacemos una troceptostomía amplia, se la debemos hacer, ¿cierto? Entonces los sitios de canulación van a ser aorta y la aurícula, ¿cierto? Con la troceptostomía en un posoperatorio, ¿cierto? Cuando nos llegue con una neumonía ya en un estadio Glenn-Fontan, miraremos qué hacemos. El Glenn. Entonces ahí miramos qué hacemos. ¿Qué es el Glenn? La conexión de la cava superior a las arterias pulmonares. El Glenn tiene muchas variables. Entonces puede ser un Glenn derecho, un Glenn izquierdo, un Glenn bilateral, un Glenn pulsado, ¿cierto? Entonces, dependiendo del Glenn que tenga el niño, va a depender la canulación. ¿Qué importa? ¿Qué es lo que más importa en un ECMO venoarterial o un ECMO venovenoso para que funcione bien con el drenaje? Drenarlo, ¿cierto? ¿Cómo lo tenemos que drenar? Por donde nos dé.
¿cierto? Cava superior bilateral y cava inferior posiblemente, ¿cierto? Estos niños no van a tener comunicación de las cavas superior o de las cavas superiores con la cava inferior. ¿Por qué? Porque nosotros seccionamos la cava superior para conectarla en las arterias pulmonares y este circuito llega, se va por su ventrículo derecho y va a las arterias pulmonares, ¿cierto? Entonces, muchas veces nos va a tocar canular la cava superior o las dos cavas superiores, los dos Glen y la cava inferior. Si tiene un Glen pulsado, pues posiblemente va a tener algo de comunicación entre las arterias pulmonares, ¿sí? Pero posiblemente no. Estos niños generalmente tienen ligada la arteria pulmonar y a través de una troceptostomía mezclan las diferenciales de las dos aurículas y por eso es que siempre son hipoxémicos. Entonces, si es posoperatorio, pues uno lo canula central. Todos los pacientes posoperatorios uno prefiere canular los centrales, pero si no es posoperatorio y tiene adecuados drenajes, entonces ahí sí, canulaciones percutáneas o periféricas, ¿cierto? Entonces, pregunta de examen, un adecuado drenaje de un Glen en un ECMO vea requerirá drenar el Glen y posiblemente la cava inferior, ¿sí o no? Fontán. El Fontán también tiene muchas variables. Entonces, si es un Fontán derecho, si es un Fontán izquierdo, si es un Kawashima, ¿cierto? Los Kawashima son pacientes que tienen un isomerismo izquierdo y tienen ausencia de cava inferior. Entonces, la cava inferior se conecta a la cava superior por la ácigos y resulta que todo el que tiene cava inferior son las suprahepáticas. Entonces, ¿cómo drenar un paciente con un Fontán? ¿Cómo drenar un paciente con un Fontán derecho, con un Fontán izquierdo, con un Kawashima? Entonces, todo eso va a depender de muchas variables. Entonces, tiene doble cava, tiene interrupción de vena cava inferior, ¿cierto? Le pongo una única cánula o me va a tocar drenarle las dos cavas superiores y la cava inferior. Si no tiene cava inferior, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Siempre lo más importante es que el drenaje sea adecuado. La mayoría de estos pacientes con un Fontán normal, usted le puede canular. Si tiene un adecuado acceso femoral, usted le pone una cánula aquí en todo el tubo del Fontán y por el tubo del Fontán le va a drenar las pulmonares, la cava superior y la cava inferior, ¿cierto? Entonces, un Fontán usual, el drenaje venoso femoral puede ser suficiente, pero puede que no, ¿cierto? Y eso nos lo va a determinar a nosotros el funcionamiento adecuado del ECMO. Con nuestros ECMOs, entonces, estamos cercanos, yo creo que ya pasamos los de los 60 ECMOs en las poblaciones pediátricas. El de menor peso, creo que ya superamos este. Era uno de 2.2 kilos, pero me corregirá Santiago mi nota. Yo creo que tenemos uno menor, ¿sí o no? Entonces, y las diferentes canulaciones. Aquí hemos utilizado de todas las canulaciones, inclusive ilíacas, ¿cierto? Empezamos con el ECMO en COVID en niños, venoarteriales. Ya tenemos un venovenoso, 2 venovenosos en niños. Nos ha ido bien. Hemos tenido ECMO en trasplantes cardíacos, post-trasplante y pretrasplantes. Y ya en ECMOs en univentriculares, con una mortalidad bastante importante, ¿cierto? Pero entonces me dice, 44% de mortalidad. Sí, pero si no lo montamos, se mueren el 100%. Entonces, eso es ofrecerle sobrevida a estos pacientes. Y esto es lo importante, Violeta, y como Violeta muchos pacientes, los sacamos adelante para que estén con sus familias. Eso es con nuestra razón de ser. Muchas gracias.